On this vote, the yeas are 285, the nays are 144. The motion is adopted. Without objection, a motion to reconsider is laid upon the table. Y con eso terminaron 16 días de crisis en Washington por ahora, y ese es el tema de hoy en Choque de Opiniones. Bienvenidos a Washington, bienvenidos a Choque de Opiniones, les saluda Yone Molinares, hoy por Juan Carlos López, y los invitamos a una hora de un debate intenso, se los prometemos, porque tenemos un grupo que nos acompaña hoy para analizar qué pasó en Washington y qué va a pasar en un futuro cercano en términos del funcionamiento político aquí en esta ciudad. Y primero que todo, además de invitarlos a ustedes a que nos acompañen en esa hora, queremos también recordarles que estamos en las redes sociales. Estamos en facebook.com/CNN Choque y también estamos en Twitter @CNN Choque. Así que bienvenidos con esto y bienvenidos a nuestros panelistas. Hoy saludamos a Adolfo Franco, él es estratega republicano. También nos acompaña Roberto Izurrieta, árbitro y profesor de la Universidad de George Washington, además analista y colaborador de CNN. Y también nos acompaña María Cardona, estratega demócrata, colaboradora de CNN. Y también está con nosotros aquí en Washington, no muy lejos, José Raúl Perales, él es analista económico, también profesor de la Universidad de George Washington. A todos bienvenidos y comencemos inmediatamente. Lo que queremos hacer es hablar de qué pasaron estos 16 días. Ya sabemos que hay fondos para el gobierno hasta el 15 de enero, que se levanta el techo de la deuda hasta el 7 de febrero, por lo menos técnicamente hablando, y que queda una resaca, por lo menos eso es lo que dicen muchos, después de 16 días muy intensos de lo que sucedió en Washington. Vamos cada uno con una consideración inicial y así como los presentamos, comencemos. Adolfo, ¿cómo ves? ¿Qué vimos? ¿Qué pasó en estos 16 días? Bueno, yo creo que lo que pasó en estos 16 días, tuvimos un debate muy fuerte y una oportunidad para el Partido Republicano de plantear las inquietudes que tiene nuestro pueblo con relación a la ley de cuidado de salud, que la mayoría, desde el punto de vista mío, no está de acuerdo con el rumbo que lleva. La ejecución al principio fue un desastre, al principio de este mes, y los gastos, las preocupaciones que la gente que ya se está dando cuenta de lo que va a costar. Así que fue una oportunidad de presionar al presidente, de tratar de alguna manera de que el presidente entre en lo que llaman negociaciones que nunca está dispuesto a hacer. Acuérdense que la manera que esta ley se aprobó hace 4 o 5 años es con ni un voto republicano. Es decir, que han forzado esta agenda partidista y ahora dice que quiere negociar y hablar, pero nunca lo han mostrado. Así que fue una oportunidad de hacerlo. La táctica, desde el punto de vista mío, por supuesto que el presidente ha dicho que nadie ganó, nadie perdió. En términos de las encuestas, el pueblo no estaba de acuerdo con este tipo de crisis, por decirlo así, de cerrar el gobierno. Pero yo creo que la guerra la hemos ganado nosotros, la guerra de ideas. Y va a seguir esto adelante, este debate va a seguir sobre el fracaso de esta ley desde el punto de vista mío. Y el problema más grande, que es el déficit, el problema de que tenemos del papel del gobierno federal, los gastos del programa. Y eso se va a debatir de nuevo a principios de año y en las elecciones de 2014. Bueno, vamos a ver el lado demócrata, María. Yo no sé qué película vio mi amigo Adolfo, porque no fue la película que acabamos de sufrir por 16 días el pueblo americano y el mundo entero. Esto fue un episodio de gran vergüenza a nivel nacional, a nivel mundial, empujado por las tácticas extremistas del Partido Republicano, especialmente por Ted Cruz y los congresistas del Tea Party en la Cámara, porque estaban obsesionados en cambiar una ley que ya se había aprobado por la Cámara de Representantes, por el Senado, firmado por el presidente, apoyado por la Corte Suprema, y el presidente fue reelegido en el 2012 después de un gran debate sobre esta misma ley. Es interesante que Adolfo dice que la mayoría de los americanos no quieren esta ley, cuando las encuestas han dicho claramente que 70% de los americanos no estaban de acuerdo con cerrar el gobierno por esta ley. Y interesantemente, estos 16 días, ¿qué ha hecho la aprobación de la ley? Ha subido 8 puntos. La mayoría de los americanos quieren ver esta ley implementada porque ellos necesitan, especialmente aquellos que necesitan cuidado de salud, que de hecho de entre ellos incluye 10 millones de latinos. Roberto, danos tu posición políticamente hablando, ¿qué vivimos? A ver, yo sí creo, en eso coincido con el presidente, que no era correcto plantear como condición para estas negociaciones, tanto del cierre del gobierno cuanto de levantar el tema de la deuda, la ley de seguridad social llamada Obamacare. En mi opinión no es correcto porque esa era una
era una posición inaceptable para el gobierno. Efectivamente, yo sí coincido que es una ley que fue debatida no solamente 4 o 5 años. Este tema viene desde las épocas de Bill Clinton, cuando Bill Clinton le encarga a Hillary Clinton aprobar o tratar de conseguir una reforma de la seguridad social. Entonces esto es algo que el país lo ha debatido, hemos tenido muchas elecciones al respecto y es una ley de la República que ha pasado más de 40 intentos para que no sea aprobada o sea revertida y llegó hasta la Corte Suprema. Entonces, plantear en una negociación algo que no es aceptable es una mala táctica y eso es lo que pasó. Después, efectivamente, los republicanos bajaron la vara y ahí el presidente yo creo que se sobreconfió y no cruzó y no saltó cuando la vara estuvo más baja y eso nos hizo perder una semana. En resumen de todo esto yo quisiera decir 2 cosas. Uno, efectivamente esto refleja un problema interno en el Partido Republicano entre un sector muy extremo y mi opinión es que el Partido Republicano, para buscar realmente llegar a un triunfo electoral, sobre todo nacional, tiene que irse más hacia el centro, así como los demócratas tuvieron que irse hacia el centro para ganar las elecciones. Lo bueno de todo esto es que la estructura democrática de los países nos dice que el Senado tiene que ser la Cámara más madura y más balanceada. Y la resolución vino del Senado, cumplió su papel de una Cámara alta que busca posiciones más moderadas, que busca un acuerdo, lo consiguió y ya al último el Speaker de House votó sobre la propuesta y no llegamos a ahogarnos. Yo sé que tú quieres decir algo, pero déjame pasar primero con José Raúl Perales para que nos dé un poco el contexto económico también. José Raúl, ¿qué pasaron estos 16 días y lo que ya viene a continuación? Gracias, Ione, y gracias a los copanelistas por sus exposiciones. Hay un tema muy interesante que ha comenzado a percolar en la conversación una vez se sale del cierre del gobierno, que tiene que ver con los costos del cierre para la economía. Y en realidad hay 2 tipos de costos, ¿no? Por una parte se habla de los costos efectivos, ¿no? Lo que efectivamente en términos monetarios costó el cierre del gobierno. Hay un estudio de Goldman Sachs que habla de 24.000 millones de dólares, aunque hay costos directos y hay costos indirectos. Pero ciertamente la noción de que esto fue sencillamente un lapso y de que no tuvo ningún costo no es cierta, sí hay un reflejo. Pero hay otro costo que es importante pensar y es el tema del costo en términos de credibilidad. Hubo un episodio cerca de la fecha en la que Estados Unidos iba a defalcar en sus deudas, en la que las agencias crediticias comenzaron a poner la deuda de los Estados Unidos bajo observación. No significa que la iban a reducir o que la iban que iban a degradar el valor de la deuda o la posición crediticia de los Estados Unidos, pero sí la observación que hacían las agencias crediticias no tenía que ver con el tema de que Estados Unidos sea un país de buen crédito o no, sino de la preocupación que están viendo de la imposibilidad que está teniendo el sistema político de los Estados Unidos de tomar decisiones, primero decisiones que para muchos observadores resultan fundamentales, pero por otra parte lo que está el sistema político dispuesto a poner en riesgo por las posiciones políticas que sean, pero también la capacidad del sistema de tomar decisiones a largo plazo. Yo creo que es importante, desde el punto de vista económico, tomar este episodio para mirar una serie de cosas que realmente hay que pensarlas con calma. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos es uno de pocos países en el mundo que tiene una ley que pone límites a la capacidad de endeudamiento del país. Es una ley que de alguna forma entra en una cierta contradicción con la noción de tener un presupuesto, que es lo que debería determinar efectivamente el tipo de gasto que tiene el país. Y por otra parte, lógicamente, mirar un poco más cómo es que se toman decisiones económicas en el país y el hecho de que estamos teniendo una legislatura, un Congreso, con unas marcadísimas divisiones y que esas divisiones están empezando a poner el interés político por encima de los intereses del país. Bueno, tomando ese tema y tomando también lo que había puesto en consideración Roberto, Adolfo, ¿se equivocó en el cálculo de pronto el Partido Republicano a la hora de luchar y montarse en un caballo diferente o montarse en el caballo equivocado con una pelea en términos de un cierre del gobierno, en términos de un techo de la deuda y tratar de condicionar precisamente el trabajo que debe hacer el Congreso por ley, que es básicamente lo que se estaba argumentando aquí de parte de la Casa Blanca, para presionar por desarticular una ley de salud? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento. La respuesta es, si uno mira las encuestas el día de hoy, el etcétera, como han dicho mis colegas aquí, dice, esto es horrible para el Partido Republicano. Yo creo que comparto lo que dijo el presidente de la Cámara, que hemos luchado la lucha correcta.
Pero la guerra creo que la vamos a ganar, no solamente la batalla. Pero tantos puntos han tocado aquí que hay que tomar en cuenta dos o tres cosas. Hablando de películas y episodios, María. Primera cosa, esta ley se ha modificado ya 19 veces por el presidente, por su propia cuenta, sin tener la autorización de hacerlo. Así que él reconoce que hay fallos en esta ley. Segundo, ninguna ley está escrita, la ley de Moisés para la Biblia para siempre. Es decir, el papel del Congreso es modificar cosas que ya sabemos en su ejecución que no están funcionando y los costos van a ser enormes. Sí, costó mucho cerrar el gobierno, pero el costo que le cuesta va a costar a nuestro pueblo. Esta idea de que hay un almuerzo gratis, como se dice en inglés, es imposible. Esta ley se tiene que modificar porque esta ley va a ser un tremendo desastre para nuestro país. Y esta es la oportunidad en este debate para hacerlo. Ahora, lo cierto es... Esta era la oportunidad. Es que este presidente no está dispuesto. Estas palabras, ellos le encantan. El Partido Demócrata apoya la diversidad, excepto diversidad de ideas. Cuando hay otras ideas, son extremistas. Yo creo que el presidente es un extremista. Extremistas, no quieren escuchar. Quieren negociar, pero la postura tuya es negociar si tú estás de acuerdo con mi punto de vista, como hicieron hace 4 o 5 años. Y este es el presidente que votó en contra del subir, en contra cuando fue senador, el techo de la deuda nacional hace 5 años, porque lo dijo que era una cosa no patriótica, subir la deuda, poner de 5 a 9, y ahora está a 17 trillones en dólares. Así que cuando uno ve toda la hipocresía que hay aquí, suenan muy bonitas estas palabras con la élite, pero el resto del pueblo norteamericano se da cuenta, el gobierno está muy grande, esto va a costar mucho, no están dispuestos a negociar y tenemos que hacer cambios fundamentales y no están dispuestos a hacerlo. Pues obviamente el pueblo americano no está de acuerdo contigo, Adolfo, porque si estuvieran de acuerdo contigo no hubieran reelegido al presidente en noviembre. No hubieran reelegido al presidente en noviembre. Y el presidente ha dicho muchas veces que sí, él está dispuesto a negociar, inclusive con esta ley. No quiere negociar poniendo en riesgo la economía de Estados Unidos. Les voy a interrumpir un segundito porque tenemos que hacer un corte rápido, pero vamos a retomar y vamos también con José Raúl que nos está esperando. Entonces, pero antes también teníamos que compartir con ustedes algunas de las impresiones de la gente que nos escribe a través de las redes sociales. Mire lo que dice Paolo Grimaldi. Es un parche al problema de fondo. En febrero pasará lo mismo y la deuda aumentará. Randy Eisenhower, muy bueno. Muchas personas estaban desesperadas y esperando esto. Sí, se tenía en juego el bienestar de muchas familias. Eduardo Calderón nos dice ya era hora. Los republicanos y demócratas y hasta el mismo Obama se comportan como niños malcriados. Luis Ibáñez, una facción del Partido Republicano, fue la única responsable de los daños causados. Y Enoch Cáceres también nos dice un mensaje al presidente Obama para demostrarle que ellos gobiernan y no comparten el poder. Doblaron el brazo al presidente. Están sus consideraciones y también sus opiniones a través de las redes sociales. Ya regresamos, tenemos mucho más. Acompáñenos en Choque. Nuestros ingenieros solo se dedican a hacer una cosa, las mejores camionetas. GMC Professional Grade. La serie original de CNN, Anthony Bourdain, Partes Desconocidas, Sudáfrica. ¿Puede un país que estuvo dividido por diferencias raciales volver a unir a sus comunidades? ¿Consideras que son buenos tiempos para Sudáfrica? Los sudafricanos dicen que sí. Creo que es una de las sociedades más mixtas que he visto. Cuando recuerdas lo que pasó aquí, es difícil no ver a Sudáfrica como un símbolo de esperanza. Anthony Bourdain, Partes Desconocidas, Sudáfrica. El sábado, en CNN. Lo que queremos ofrecer es un periodismo de 360 grados, donde se vaya más allá de las preguntas obvias de quién, cómo, cuándo y dónde. Queremos decirte el porqué de las cosas. Panorámica completa de los acontecimientos que preocupan en México y fuera de México también. Es la información, el acontecimiento entre tú y lo que está sucediendo en las calles. CNN México Perspectivas. De lunes a viernes, vive la noticia. Deportes CNN. Inspírate. Motívate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Todos los días en Deportes CNN. La magia empieza aquí, donde el diálogo se convierte en arte. Tú tienes razón, el presidente Chávez tuiteó.
Mostramos el lado humano del personaje sin importar su rango. Nunca nos habían hecho esa pregunta. Es la oportunidad de descubrir una historia de vida diferente cada noche. Y el resultado siempre te sorprenderá. Eso que usted acaba de decir, mucha gente lo dice de usted. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Gala, de lunes a viernes en CNN. La noticia que estabas esperando por fin llegó. Los canales de televisión abierta están en Dish. Tú y todos nuestros suscriptores ya pueden disfrutar sin costo los canales 2, 5, 7, 9 y 13. La reforma en telecomunicaciones inscrita en el Pacto por México genera equidad para la competencia, lo que beneficia hoy a más de 2 millones de hogares en todo el país. Una vez más, gracias por tu confianza. Disfruta de todo lo que te gusta ver con mucha actitud. En FX HD, series exclusivas, animaciones y películas de Hollywood. FX HD, canal 904. Con los canales Dish HD, lo tienes todo. Si no lo tienes, pídelo ya. Hola, soy Guillermo Arduino. Somos CNN. Seguimos en Choque de Opiniones. ¿Qué pasó en Washington? ¿Qué puede pasar? La crisis que generó el cierre del gobierno y la posibilidad de entrar en secesión de pagos se terminó al final, en la mitad de la semana, después de un proceso doloroso y sobre todo abierto al público y a la consideración de la opinión pública. Vamos a ver que seguimos nosotros analizando aquí con nuestro panel de invitados, pero vamos también con José Raúl Perales. José Raúl, parte de lo que se insiste aquí es y lo que vimos en las redes sociales es la gente no tiene la misma confianza de no volver a a llegar al mismo punto en el que acabamos de pasar ahora en enero o en febrero. ¿Qué crees tú realmente si los partidos van a lanzarse a una nueva crisis cuando básicamente los dos partidos, el presidente, salieron realmente mal parados en las encuestas? Mira, Ione, yo creo que aquí hay un proceso, y lo estamos viendo ahora, y esto ha pasado en otras ocasiones, de hecho, luego de las elecciones del 2012, donde nuevamente el Partido Republicano es un partido que tiene que hacer una introspección sobre la forma en la cual está estructurada, su manera de operar, los diferentes bandos dentro del partido y qué significa eso para crear una plataforma de partido. Sucedió luego del luego de la derrota del partido en la elección del 2012, donde muchas personas decían, bueno, ahora es necesario que nosotros nos retiremos, pensemos, meditemos y veamos a dónde queremos llevar el partido. Creo que el episodio de esta crisis, el episodio de este tema político, reitera el hecho de que todavía le queda mucho al partido para hacer este tipo de análisis, como lo tuvo que hacer el Partido Demócrata durante los años 80, y fue un proceso muy difícil para el Partido Demócrata también. Pero yo quería tocar un tema que salió a colación en la conversación anteriormente, que tiene que ver con el gasto público. Porque una de las cosas que a mí me parece que ha salido dentro de todo esto es que hay un nivel bajísimo de entendimiento y de manejo de lo que significa el gasto público de los Estados Unidos y por qué el país está en deuda. Un tema, por ejemplo, en pocas ocasiones se menciona que la oficina congresional, el Congressional Budget Office, que es una oficina independiente, no partidista, estableció que efectivamente la ley de Affordable Care, la ley de reforma sanitaria, efectivamente no es una ley que vaya a crear mayor deuda para los Estados Unidos, o sea, no es un costo mayor al erario, al contrario, lo que se está tratando de hacer es reducir el costo de la provisión de seguridad médica en los Estados Unidos. Pero es importante aquí pensar también en otras cosas en términos del gasto. O sea, Estados Unidos tiene un nivel de deuda, el que estamos viendo actualmente, que es el resultado de una complicación de una serie de cosas, algunas de las cuales ha sido responsabilidad de los dos partidos, pero otras que son el resultado de lo que un país normalmente hace como política contracíclica cuando se ve de frente a una crisis macroeconómica mundial. Aquí es importante recordar la magnitud de la crisis económica que entró entre el 2008 al 2009, cuando todas las grandes economías del mundo en conjunto hicieron un estímulo económico fuerte
precisamente para evitar el colapso de la economía mundial. Y Estados Unidos, como economía líder, tenía que tener una participación primordial en ese proceso. Pero entonces, ¿y eso? No, sigue. Te quería preguntar rápidamente si eso, o a ustedes, a cualquiera, si eso es, si eso no ha sido parte del problema, que no hay una conciencia real de qué es lo que es la deuda y argumentos que se salen realmente de la... Ione, si me permites, Sí, Ione, si me permites sí. un tema adicional. Hay un tema adicional que viene con el tema de la deuda, y es que es importante recordar, y esto por doloroso que sea para los dos partidos, que en los últimos 10 años los Estados Unidos lideró 2 guerras, todas las cuales se pusieron en una tarjeta de crédito porque no se levantaron, no se subieron impuestos para franquear el costo de esta guerra. Se hizo una expansión muy seria del Medicare para incluir medicamentos bajo el presidente Bush. También no había los fondos para hacer esto se hizo con emisión de deuda, con lo cual ha habido un proceso paulatino de endeudamiento que ha venido acompañando esto. O sea, por eso es que yo quiero explicar que es importante pensar sobre qué constituye la deuda de los Estados Unidos y si es pagable o impagable. Y precisamente yendo al punto que decía antes de que, a mi modo de ver, es negativo o es amarrarse las manos innecesariamente que Estados Unidos inclusive tenga una ley que restrinja la capacidad de endeudamiento del país. Pero la deuda nacional bajo este presidente ha subido de 9 trillones a 17 trillones, primero. Segundo, el costo de Obamacare es el costo que vamos a tener que pagar nosotros, los televidentes aquí por televisión, deducibles algunas veces de $5,000, cosas que están pasando ahora, no poder escoger médicos, es cambiar el sistema nuestro, en vez de hacerlo uno más del mercado libre, de tener competición, lo limitan ellos, porque tienen una idea socialista lo que tienen ellos en mente en ese sentido. Así que es el costo individual que nos preocupa. Tercero es, sin nada de las guerras, ni mucho menos, todos estos programas que no quieren tocar los demócratas, a donde vamos nosotros, vamos, María, es cierto, el 97% del presupuesto en 10 años se va a consumir solamente para pagar el seguro social, todos estos programas existen. Así que son las cosas precisamente que llevó a este debate en la Cámara que queremos discutir nosotros y seriamente atender. No pensar más en el futuro y otros 3 o 4 años. Esas son las cosas que tenemos que atender. Mira, primeramente, a Adolfo y a los republicanos les encanta decir que esto es todo culpa de Obama. Y José tiene toda la razón. Cuando Obama tomó su presidencia, él ya tenía, le habían entregado una economía con una deuda increíble, con un déficit grandísimo. Luego de que los demócratas, cuando estaban en el poder, le habían dado un montón, o sea, una cuenta bancaria increíble al país. Cuando se fue el presidente Clinton. Luego, cuando él tomó el liderazgo, entonces vino la recesión, que fue una catástrofe económica casi igual a la depresión. Entonces, cuando uno habla del techo de la deuda, y esto es también algo que los mismos republicanos, especialmente los del Tea Party, que no tienen idea de economía, tienen que entender, cuando uno sube el techo de la deuda, eso no quiere decir que tú estás pidiendo más dinero para gastar. Eso quiere decir que tú vas a cumplir con las obligaciones, con tus deudas que ya tú te has comprometido. Y por eso es que el pueblo americano al final del día entendió que eso no es algo que vale arriesgar la economía y que las tácticas republicanas fueron las incorrectas. Y por eso tú ves el índice de aprobación de los republicanos históricamente bajas, las del Tea Party por el piso y están diciendo muchos estrategas, inclusive estrategas republicanos, que esto fue una táctica política desastrosa para el partido y que aún puede poner en riesgo el control de los republicanos en la Cámara. Me queda un minuto, Roberto, a ver si cierras este segmento. Solamente para acabar la parte económica, yo sí estoy a favor que en una crisis económica se necesita un paquete de reactivación económica, porque a diferencia de la economía doméstica, que cuando tú tienes una crisis tienes que ajustar los gastos porque tu ingreso es fijo, en la economía nacional lo que tienes que apostar es al crecimiento, porque si se crece se pagan las deudas, se paga lo que has contribuido. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo, que en un momento de crisis es importante invertir en la economía para reactivarla, porque sobre todo el sector privado está muy temeroso, el Estado tiene que entrar a invertir, a poner recursos para reactivarlo y ha demostrado que ha dado, sobre todo en el caso americano, ha dado resultados porque la reactivación fue buena. Cuando escucho la palabra invertir,
ponte los cinturones, porque eso significa aumentar impuestos o más deuda. ¿Invertir de qué? ¿Dinero de quién? El gobierno no tiene dinero, el gobierno solamente tiene dinero mío o la deuda nacional. Como lo hizo George W. Bush. Ahí lo dejamos para la segunda media hora. Aquí en Choque de Opiniones. Y los dejamos mientras tanto, mientras ellos discuten, nosotros regresamos en la segunda media hora. Vamos a hablar de cómo está la dinámica en Washington dentro de los partidos. Ya regresamos en Choque de Opiniones. Cinecash es el nuevo servicio de Cinépolis para comprar en línea sin tarjetas de crédito. Boletos, dulcería, rentar películas en click. Además te da beneficios como acceso directo a salas y preventas exclusivas. ¿Y tú? ¿Ya tienes Cinecash? Es que estoy aburrido. Entonces invítanos a todos al cine. Va. Bueno, pero nos sentamos juntos. Aplican restricciones, mi rey. Con Cinecash de Cinépolis puedes comprar en línea y sin tarjeta de crédito, boletos, rentar películas en click y muchos beneficios más. ¿Y tú, tienes Cinecash? ¿Quieres saber lo que hacen? Lo que dicen, lo que visten, con quién salen. Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Controversia. Veamos lo que hay detrás de esta polémica. La alfombra roja. CNN Hollywood. Las estrellas que son noticias. Lo que realmente sucede con las celebridades del momento. Showbiz, de lunes a viernes en CNN. El mundo de las redes sociales necesitaba tener una plataforma en televisión. Eso es México Opina, la oportunidad de que tú participes directamente con los principales personajes de la política, de la economía, de la sociedad mexicana que están ahí para que tú les preguntes directamente seguridad, educación y energía. También para que nos propongas temas importantes, relevantes que transforman nuestra sociedad. México Opina, esta noche en CNN. El funcionamiento político de Washington, la dinámica entre los partidos, qué va a pasar en la relación entre republicanos y la Casa Blanca, todo eso es el tema aquí en Choque de Opiniones. Acompáñenos, ya viene nuestra segunda media hora. Héroes de CNN honra a personas que no buscan honores, solo quieren cambiar al mundo. Ahora tú puedes votar por el héroe de CNN del año. Visita cnnheroes.com y vota una vez al día, todos los días. Honra a estas personas maravillosas. Vota hoy mismo. CNN está presente en los acontecimientos que hacen historia. Llevándote por todos los rincones del mundo. Una zona devastada, destrucción por todos lados. Este es el frente de batalla. Para llegar al fondo de los hechos. Supuestamente conformar una red de narcotráfico. Los indígenas que han marchado durante varias semanas. Con un equipo confiable que busca la verdad y explora todos los puntos de vista. A mí me parece que para salir de la recesión en España... Una reforma de las leyes de inmigración. Conectándote con un mundo que cada vez demanda estar mejor informado. Por lo pronto el movimiento Yo Soy 132. Cada hora que salimos a reportar sobre el huracán. Cubriendo los eventos más importantes de nuestros tiempos. El presidente Obama y el vicepresidente Biden ganen la reelección. Únete a CNN y vive la noticia. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clicks te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clicks, el sábado en CNN. Bienvenidos a Café CNN. Un nuevo día requiere de un gran comienzo. La dosis perfecta de información que tú necesitas para comenzar la mañana con la mejor compañía. Entérate. Descubre, disfruta y vive la noticia. Todas las mañanas de lunes a viernes, Café CNN.
desde el jueves en la mañana, después de que 16 días terminaron en un acuerdo en el Senado, en el cual se reabre el gobierno y se permite entonces un espacio para que se levante el techo de la deuda hasta el próximo 7 de febrero, pero también se le obliga al Congreso a generar un presupuesto para el 15 de diciembre. Ahí están muchas de las condiciones que se lograron, pero con la reapertura de museos, con el regreso de los empleados federales, también se fue mejorando por lo menos la perspectiva de lo que puede pasar en la economía. Y muchos dicen que el daño ya está hecho, recuperar mucho de lo que se perdió en términos económicos va a costar un poco más en una economía que por lo menos este trimestre parece que no va a crecer como se esperaba. Pero vamos a hablar un poco, una vez más, con nuestros invitados. Estamos hablando de toda esta crisis con Adolfo Franco, estratega republicano. Estamos también junto con Roberto Izurrieta, profesor de la Universidad George Washington. También nos acompaña María Cardona, estratega demócrata, y también José Raúl Perales, analista económico. Muchas de las cosas que se vieron, me da la impresión a mí que hay una nueva dinámica en Washington. Algunos hablan hasta de 3 partidos, ni siquiera ya Partido Republicano o Demócrata. También se está hablando de algo, de que el Partido Republicano se está dividiendo, Roberto, y si será posible que el partido se esté ajustando. José Raúl hablaba también de que eso sucedió con los demócratas, pero no le llega en un buen momento, especialmente a un año de las elecciones de medio término. Ese es el problema político de fondo, en mi opinión, que está sucediendo en los Estados Unidos. Cuando se producen crisis económicas de la magnitud de la que los Estados Unidos ha vivido los últimos años, en general en todas las sociedades se producen extremismos, que generalmente en otros países europeos de América Latina ese extremismo se expresa en las calles, protestas, violencia también, posiciones extremas. Entonces la crisis produce posiciones extremas. Lo bueno, por ser positivo, es que en los Estados Unidos esas posiciones han sido absorbidas dentro del sistema. Y ahí surge el éxito de los que se llaman de los partidarios del T dentro del Partido Republicano. El problema que yo veo aquí es que en realidad la dirigencia del Partido Republicano, que es un partido más tradicional, más moderado, en vez de poner en orden su casa y darles un espacio, darles ciertas concesiones a ese grupo, ha tenido a los Estados Unidos sin el gobierno abierto y con la amenaza de no pagar la deuda durante más de 2 semanas, y eso, ahí está el problema. Entonces solamente al final el dirigente del Partido Republicano dijo, muy bien, esto se acabó, vamos a pagar la deuda, y tomaron una opción que debía haber sido tomada 2 semanas antes, sin pagar estos costos políticos y económicos tan altos para el país. Pero además eso, Adolfo, pone en mucho problema el futuro de otras prioridades que son importantes para los republicanos, como por ejemplo la reforma inmigratoria. O sea, ¿en qué momento, con un partido dividido y con un presidente de la Cámara de Representantes que tiene que definir por qué lado se va con una presión tan fuerte del Tea Party, qué opciones hay? Bueno, primero sobre el tema de inmigración, que no sé si vamos a entrar en ese tema en este momento. Ya hay un fuerte compromiso por el Partido Republicano de tener una reforma. Tenemos que ver qué tipo de reforma, no necesariamente la reforma que quiere el presidente Obama. Pero en 20 días. Reforma. Pero ya viene el compromiso por el propio presidente de la Cámara, y también ya vimos un plan que no va a ser el final del Senado. No fui bipartidista, yo espero que se logre la misma cosa en la Cámara, y creo que lo que dice John Boehner, presidente, que está a favor de eso. Y se va a lograr. Ahora, esta historia, extremismo, otra cosa, esta es una cosa curiosa. Yo llevo 40 años en Washington. Yo fui delegado del año 76 de Ronald Reagan. En ese momento, Ronald Reagan era un extremista. Y el Partido Republicano estaba establecido con el presidente Ford. Y me hablaron de que no, imposible, estos extremistas de derecha. Yo viví eso, fui delegado en el año 76. Y Ronald Reagan logró unir no solamente nuestro partido bajo unos principios conservadores, pero uno de los presidentes más exitosos de nuestro país. El problema es para la gente de izquierda, que son estos dos que están aquí, cualquiera que no está de acuerdo con ellos son extremistas. Así que el problema es, yo veo extremistas como Barbara Lee, que es una extremista demócrata, como la Pelosi, por esas palabras no se usan, Dios mío, nada. Es decir, que mientras que tú no compartes mi punto de vista, tú eres un extremista. Ahora, lo que está pasando en el Partido Republicano es lo que pasó hace 40 años. Es un debate sobre ideas.
estas mismas palabras, yo voy a traer el próximo programa, la voy a sacar yo en el año 66, yo lo viví, llamando a Ronald Reagan un extremista y un derechista y una persona que iba a destruir el país. Solamente para clarificar, sí, yo estoy a la izquierda del Tea Party, lo que me hace estar a la derecha. Mucho más a la izquierda lo que tú crees. Mira, resulta que si Ronald Reagan estuviera vivo hoy, lo votarían del Partido Republicano por liberal, por radical liberal. Cuando él fue presidente, él aumentó los impuestos 13 veces. Él subió el techo de la deuda 13 veces. Así que no hablemos de Ronald Reagan, porque hoy día él estuviera con el nombre de radical. Pero además, el partido, lo que le está pasando al Partido Republicano es muy serio no sé, me está raro que Adolfo no lo está admitiendo, porque tienen un problema. Los mismos líderes del Partido Republicano han dicho que tienen un problema. John McCain, el senador John McCain, el senador Lindsey Graham, el congresista Peter King, todos han dicho que por qué le estamos haciendo caso al loco de Ted Cruz. Nos está causando problemas políticos y nunca más vamos a poder llegar a la Casa Blanca si seguimos ese rumbo. Adolfo, en ese sentido, y también quería traer a la conversación a José Raúl Perales, en ese sentido, mira lo que ha pasado. La semana pasada, Mitch McConnell, el líder de la minoría en el Senado, dice que él no ve una posibilidad de que vuelva a repetirse un cierre del gobierno, ni o shutdown, como se dice en inglés. Pero resulta que 3 horas después, Ted Cruz dice todo lo contrario, que él sí va a trabajar para que haya una posibilidad, si es que no logra lo que quiere con la ley de salud. ¿Cómo puedes tú decir que hay un... Pero ¿desde cuándo? A no ser que yo... me imagino que a no ser que uno que forma un partido donde todo el mundo tiene que tener la misma postura. Esa es la diferencia con vuestro partido. Hay diferencias de opiniones. Por supuesto que estoy de acuerdo con María. Yo trabajé para John McCain. Él tiene un punto de vista diferente al que tiene Ted Cruz. Pero yo no creo que eso es una cosa mala, tener unos debates de principios de nuestro partido. Como te digo, esto se llevó a cabo hace 40 años. La misma cosa. Y tú dices esto de Ronald Reagan. En ese momento la gente decía que Ronald Reagan iba a formar un tercer partido hace 40 años. Así que yo creo que son ideas saludables y buenas y positivas. Yo a lo mejor personalmente no hubiese apoyado la táctica esta hace 2 o 3 semanas. Eso personalmente. Ahora sé que los principios son principios que yo comparto. Que tenemos que presionar a este presidente de hacer para el resto del pueblo lo que ha hecho. Con relación a diferentes gente, a grupos que ha hecho eso, tú sabes que ha hecho eso, y que se comprometa de alguna manera a seriamente, a lo mejor no con el cierre, pero seriamente a negociar de una manera concreta. Eso sería positivo. Déjame traer 30 segundos a la conversación a José Raúl para que tú también des una opinión aquí. 30 segundos. Yo creo que acá yo difiero un poco con Adolfo en el sentido de que esto es igual a lo que sucede a 40 años atrás. O sea, de una forma sí, todos los partidos tienen facciones, tienen a las de derecha, a las de izquierda, etcétera, etcétera. Lo que me llama la atención es que por muchos años el Partido Republicano supo cerrar fila y supo cerrar, supo de alguna forma hacer lo que se dice en inglés un streamlining de las diferentes posiciones dentro del partido. Lo que llama la atención de este caso, y como bien dice Adolfo, es un tema de estrategia, pero es que esa estrategia viene apoyada por una división más interna que yo veo dentro del partido que tiene que ver con la noción de tomar como rehén la credibilidad económica de los Estados Unidos para lograr un fin político. Yo creo que es importante, independientemente de qué facción se pertenezca dentro del Partido Republicano, tomar conciencia de esto, porque es algo que yo estoy seguro que si un demócrata hubiera hecho lo mismo, el mismo Partido Republicano hubiera caído muy en contra de esto. Pero vamos a dejarlo ahí porque ya me están diciendo que tenemos que pasar a lo tuyo. Siempre te dejo con la palabra en la boca, pero ahí vamos, ya vamos. Vamos al siguiente segmento, pero mientras tanto, aquí tenemos algunas de las opiniones de la gente que nos escribe en las redes sociales. Israel Espinosa dice, nadie ganó en este debate, todos perdieron. Estados Unidos y los ciudadanos comunes perdieron. Ojalá que los votantes aprendan por quién verdaderamente deben votar para que representen con dignidad. Samuel Alvarado dice, son excusas y más excusas para desvanecer poco a poco el tema migratorio. Luis Velasco, se comprobó que el Tea Party republicano quiso chantajear al gobierno, no les interesa el pueblo americano, no quieren que le aumenten los impuestos a los ricos, pero sí quieren quitarle el Obamacare a los pobres. Silvia Alderete, esto fue un daño innecesario, pero hay que seguir sin quitarles el dedo del renglón. Mi reforma inmigratoria ya, señor presidente. Muy bien, ahí están sus opiniones. Regresamos, le dejamos pendiente las palabras de Adolfo Franco cuando regresemos aquí en Choque de Opiniones.
Dior Homme, Fragrance for Men, by Christian Dior. La serie original de CNN, Anthony Bourdain, Partes Desconocidas, Sudáfrica. ¿Puede un país que estuvo dividido por diferencias raciales volver a unir a sus comunidades? ¿Consideras que son buenos tiempos para Sudáfrica? Los sudafricanos dicen que sí. Creo que es una de las sociedades más mixtas que he visto. Cuando recuerdas lo que pasó aquí, es difícil no ver a Sudáfrica como un símbolo de esperanza. Anthony Bourdain, Partes Desconocidas, Sudáfrica. El sábado, en CNN. El mundo de la política es apasionante y a la vez complejo. No vamos a especular, vamos a dar datos precisos. Tú confías en CNN para que te presente los hechos desde todas las perspectivas. Impulsando toda la agenda de reformas. Y desde todas las ideologías. Con información clara, objetiva e imparcial para que saques tus conclusiones. Por el bien de México. En los momentos decisivos, sabes que cuentas con nosotros. Síguenos, CNN. En el próximo Notimujer. Con nosotros la estrella venezolana de la música Carlos Baute y también la mexicana Rebeca de Alba. Notimujer, de lunes a viernes en CNN. Vive la noticia. En el próximo Cala. Octubre es el mes de la prevención contra el cáncer de mama y dedicaremos nuestro espacio para discutir este tema que afecta a tantas mujeres. Cala, de lunes a viernes en CNN. Vive la noticia. En las sorpresas de aniversario Liverpool, por cada compra reciba un boleto. Raspe y podrá ganar al instante 200, 500 o 1000 pesos. Además, hasta 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses en toda la tienda. Liverpool es parte de mi vida. Los canales de televisión abierta que ya disfrutas en Dish los recibes con definición de imagen estándar en todo el país, pero también los puedes ver en su máxima calidad HD, sin ningún costo para ti, contratando el paquete Dish HD. El equipo receptor Dish HD capta del aire la señal de los canales de televisión abierta en alta definición que estén disponibles en tu ciudad. Consulta la cobertura de los canales de TV abierta HD en el país en dish.com.mx. Porque me queda lejos, pero me encanta. Hola, soy Alejandro Ra. Somos CNN. Muy bien, regresamos aquí en Choque de Opiniones. Rápido, pasamos a Adolfo Franco, que lo dejé pendiente. Rápido, solamente para que lo que me toca a mí, como soy más viejo aquí del panel, para ver estas cosas. Yo creo que ahí no hay yo soy más viejo. Para que tengan los televidentes algo, Johnny, lo que hace Roberto, no estoy de acuerdo en este sentido. Los gobiernos han cerrado de esta tal manera como esta, de diferentes números de días, 53 veces del año 45. Y yo me acuerdo hace 30 años que el senador Dodd, un demócrata, y el senador Kennedy cerraron el gobierno bajo Ronald Reagan sobre lo que en el momento era política de defensa en Europa. Así que han hecho la misma cosa los demócratas en el pasado. Y una cosa curiosa, María, en los años 70, 2 veces, con un presidente demócrata, Jimmy Carter, y un Senado y una Cámara demócrata, el gobierno se cerró 2 veces por diferencias de opiniones con la Casa Blanca. Así que pensar que esto es la única vez no es deseable, para nadie. Pero lo han hecho ambos partidos, se ha hecho en el pasado. Pero la diferencia es que nunca se ha hecho basado en una ley que ya es ley, que ya fue aprobada, que fue apoyada por la Corte Suprema, aprobada por el pueblo americano. Nunca se ha hecho por eso. Primero, vivimos un mundo distinto, o sea, el mundo ahora está mucho más interconectado, estamos todos mucho más informados. En tiempo real. Esa misma medida hace 40 años tiene un efecto distinto a lo que tiene ahora. Creo que aparte tú lo has dicho, o sea, no vayamos para atrás. Tú has dicho, no es correcto y nadie debe aspirar que se vuelva a cerrar el gobierno. Eso no es una buena medida. Así es. Entonces, mirando hacia adelante, lo que yo espero y aspiro, y lo estoy viendo en estos 2 días, es que tengamos una discusión seria del presupuesto. Veamos el presupuesto. No entremos tanto en Obamacare, que hay cosas que se van a mejorar y se pueden. Por supuesto que lo habrá. Es una medida enorme. Por primera vez los Estados Unidos está implementando lo que todos los países desarrollados tienen, que es una seguridad social. Que tiene que haber cambios en eso, pero por supuesto discutamos en eso, no condicionemos un tema tan importante que es sobre todo para los republicanos, el tema presupuestario, el tema de la deuda, a algo que en realidad entorpece. Entonces, sentémonos ahora sí a ver el presupuesto, a ver qué se puede cortar,
a ver qué no se debe cortar y que ojalá que en estas semanas tengamos esa conversación. Todo el mundo está de acuerdo con eso. También yo quiero decir algo que mi amigo Adolfo mencionó, que no es correcto. Y eso es esta idea de que la ley de salud tiene algo que ver con el socialismo. Completamente mentira. Porque lo que pasa es que la ley le da acceso a las personas a lo que se llama un intercambio de planes de salud. Esos planes de salud están manejados por compañías privadas de seguro. El gobierno, si alguien lo necesita, le da subsidio a las personas de bajo ingreso. Pero ¿quién al final del día paga por eso? Las compañías de seguro. Como dijo José, esto no le va a añadir ni un centavo al presupuesto, por más que los republicanos digan que sí. Vamos a esperar a implementarla a ver qué pasa. Si es verdad lo que dicen los republicanos, que va a ser un fracaso grandísimo, que dejen que fracase. Por eso te preguntaba yo, Adolfo, si no había cometido... Por eso te preguntaba yo, Adolfo, si no había cometido un error. Al concentrarse tanto en Obamacare, que la gente se enfocó fue en el cierre del gobierno y descuidaron algo que sucedió a partir del 1 de octubre, que fue estos problemas técnicos que han tenido para hacer decisiones. Bueno, yo lamento que no hablamos más sobre esos problemas técnicos hace 2 o 3 semanas, pero el propio presidente ha reconocido que 19 aspectos de esa ley se tienen que cambiar, sin tener la autorización de hacerlo, lo ha hecho. Así que, número 1. Número 2, cuando digo socialismo, para que entiendan los televidentes, sí, todo el mundo ahora tiene que comprar. Es un requisito. Primera vez en la historia de los Estados Unidos que tiene que comprar uno salud, comprarlo. Mucha gente ya está rechazando eso. Segundo, ese requisito. Segundo, eso va a venir a través de los impuestos, las planillas de los impuestos, requisito. Tercero, eso va a decir que muchas empleadoras como nosotros estamos pensando de dejar la cobertura que le damos hoy gratuitamente a los empleados. Van a tener que comprarlo ellos por su cuenta. Tercero es, no lo pagan las compañías privadas, uno tiene que pagar las primas sobre esto, que van a subir muchísimo, porque hay menos competición. Eso para mí es un tipo de socialismo. Y ese es el problema filosófico, María, entre tú y yo, los dos partidos. Yo tengo que comprar seguro, yo estoy obligado por ley a comprar el seguro del auto para circular. Pero no ¿Eso es socialismo? Pero no tienes que manejar, ¿verdad? Tú tienes que manejar. Entonces, por supuesto. Entonces dices, si es que no, eso es lo que dijo la Corte Suprema. La pregunta es muy simple. Eso es lo que dijo la Corte Suprema. Es socialismo el que yo esté obligado, porque tengo que manejar. No tienes que manejar. En este país, créeme que tengo que manejar. Millones de personas viven en Nueva York, no manejan. Millones de norteamericanos no manejan. Entonces, Adolfo y los republicanos quieren un sistema donde si una persona no tiene cuidado de salud, le pasa algo, va a la sala de emergencia, ¿y quién lo paga? Todos nosotros. Eso no es un sistema que funciona. Así que vamos a implementar esta ley. Si tienen ideas para mejorarlas, preséntenlas. Ya no hablemos más de Obamacare, y vamos a ayudar a que mejore la ley. Pero todo el mundo está a favor de una reforma. No estén obsesionados en derogarla, que es lo que le pasó al partido. Queremos una reforma que sea más competitiva. Eso no era lo que quería Ted Cruz. Lo que quiere la mayoría republicana. José Raúl, yo no sé, me parece que querías entrar en la conversación adelante. A mí lo que me llama la atención, o sea, yo creo que como se señalaba anteriormente, o sea, vamos a seguir un proceso democrático. Si esto es una ley que efectivamente no funciona, o sea, la ley ha tenido sus problemas, ¿cierto? Yo no conozco una sola ley que sea perfecta. La ley, inclusive en la implementación de la ley ha habido cualquier cantidad de problemas, como se había señalado anteriormente. Esta es una ley que ha habido cualquier cantidad de intentos para derogarla, para que no se implemente. Se ha llevado a la Corte Suprema, ha habido prohibiciones de que se haga la ley, de que se contrate gente para explicar cómo funcionan los intercambios de salud, etcétera, etcétera. O sea que la ley ha salido con todas las imperfecciones posibles, porque por muchísimas razones, por las que son naturales de la ley y otras por resultado del faccionalismo político que hay, que es tremendo. En una democracia, la forma en la que esto sucede, como decía María, bueno, si al final la ley no funciona, cuando hayan elecciones y se elija un liderazgo nuevo, entonces se deroga una ley. Exacto. Pero permitir que la ley funcione y no tomarlo como una bandera para tener al gobierno de rehén. Volvemos. A mí lo que me está preocupando de todo esto es la credibilidad del sistema político de los Estados Unidos tomar decisiones. Si no podemos dejar que las decisiones del gobierno de turno, que es lo que le corresponde a una democracia,
puedan tener efectos, y con la oportunidad que haya para ver los efectos que tengan. Pero tuvieron ellos la oportunidad de 2 años de tener un gobierno controlado por ellos. El presidente, la Cámara y el Senado decidieron ellos forzar esto de una manera partidista, esta ley. En el 2010 tuvimos unas elecciones y ganó una Cámara representante republicana rechazando precisamente el Obamacare, que eso fue el asunto grande del 2010, y arrastramos a través del país con eso. Ahora son la mayoría, pero espérate, somos la mayoría en la Cámara y tienen un derecho y una voz para hacer todo lo posible para entrar en unas negociaciones para cambiar aspectos de esta ley que no funciona. No decir que solamente que se aprobó la ley, se aprobó la ley. Y el presidente ha dicho, ok, presenten esa idea. Pero no lo ha hecho, María. ¿Dónde está la presentación de ideas nuevas? Y hay una propuesta además, la táctica que ustedes usaron fracasó. A ver, tú vas cerrando este segmento. Y les hizo daño a todos. Yo creo que lo que pasa acá es un ejemplo de lo que pasaron estas 2 semanas. Si traemos a la mesa Obamacare, no nos vamos a poner de acuerdo. Así es. Pero lo que este país necesita ponerse de acuerdo es en el presupuesto del Estado. Y espero que los próximos días, las próximas semanas, nos concentremos a hablar del presupuesto del Estado, y espero que ahí lleguemos a un acuerdo, porque eso es lo que este país necesita. Y con eso quería dejarte para que en el próximo segmento, que nos quedan ya unos minutos nada más, hablemos de un tema que nos queda pendiente y es tarea del presidente para los próximos 20 días legislativos que le quedan al Congreso. Y ojalá que reforma Senado migratoria. un presupuesto por la ley, no lo han hecho por 5 años, no han cumplido con su deber, así que ojalá que tomen el consejo de... Vamos al próximo segmento, ya regresamos en Choque de Opiniones, se los prometo que ya regresamos. Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompaña a Francesca Cumani y a Elizabeth Pérez en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Vamos al suroeste de Alemania para llevarles la carrera más importante del año, el Grosser Preis von Baden. Y también visitamos el hipódromo de Monterrico para ver el estado de la hípica en Perú. Al galope, el sábado, en CNN. Patrocinado por Longines. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, de lunes a viernes, en CNN. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor, qué significa para ellos y cómo les puede afectar. Entonces nuestra misión es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristiana Amanpour te ayuda a entender lo que pasa en el mundo. Amanpour, los sábados, en CNN. En un mundo en constante movimiento, tú necesitas información clara e inmediata, pero a la vez amplia e imparcial. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Acompaña a Patricia Yaniot en Panorama Mundial, de lunes a viernes, en CNN. En cuestión de segundos veremos con las conclusiones aquí en el cierre de Choque de Opiniones. No se retiren, este panel está muy activo y seguramente tiene cosas que le van a servir a usted en el futuro. Ya regresamos en Choque de Opiniones. Al comenzar el día, no sabes qué será noticia, pero sabes que cuentas con Fernando del Rincón para llegar al fondo de los hechos. ¿Por qué de pronto este interés tan intenso en Latinoamérica? Demandar respuestas. Mi pregunta no fue esa, Richard. Exigir la verdad. ¿Hay un trasfondo político? ¿Hay interés político? Así, al final del día conoces más sobre los sucesos decisivos de la jornada y puedes llegar a tus propias conclusiones. De lunes a viernes, en CNN. ¿Buscas algo más que simples noticias? Sigue a CNN en las redes sociales y sé parte de la conversación. Desde una perspectiva de 360 grados. Y con actualizaciones exclusivas. Comparte tus puntos de vista. Conoce los de otros. Somos el primer lugar. El primer lugar. En redes sociales. El primer lugar para estar conectados. El líder de noticias en español en Facebook y en Twitter. Síguenos y maximiza tu experiencia en CNN más allá de la televisión. Donde quiera que estés, vive la noticia.
Esto es Deportes CNN. La vida, las experiencias, los triunfos y las derrotas de los protagonistas del deporte. Es otra perspectiva del juego. Con cada uno de nuestros reportajes y entrevistas queremos llegar al fondo. Ser parte del juego es más que competir. Es la pasión, el ambiente, los aficionados, las historias de ganadores y valientes. Inspírate. Motívate. Descubre. Y únete a nuestro equipo. Todos los días en Deportes CNN. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar para que forme su propia opinión. Encuentro de lunes a viernes en CNN. Es un gobierno en los Estados Unidos que ha entrado en crisis por unos 16 días, que está tratando de salir de la crisis, y ese es el tema que hemos tenido hoy aquí en Choque de Opiniones. Obviamente los temas que tiene que manejar el gobierno son mucho más amplios, entre ellos reforma inmigratoria, la ley agrícola y otros asuntos, pero por ahora vamos a terminar con estas conclusiones y queríamos invitar a José Raúl Perales. Él es analista económico, para que nos dé las conclusiones. ¿Qué ves tú, José Raúl, de aquí en adelante? Y en términos de lo que le queda al calendario legislativo y las 3 tareas que le puso el presidente al Congreso. Mira, yo creo, como decía Roberto hace un momento, el tema ahora importante es el presupuesto. Estados Unidos es un país que lleva una cantidad inadmisible de años sin haber logrado un presupuesto y se financia con resoluciones concurrentes. Hace un tiempo, justamente cuando se estaba todo el debate y la primera negociación que hubo para manejar el tema de la deuda de los Estados Unidos, se creó una comisión bipartidista que logró una serie de recomendaciones para mantener el estímulo económico, pero entonces hacer una serie de reducciones de gasto que propendieran a un plan a largo plazo para mantener la deuda, bajar la deuda de los Estados Unidos y tener un presupuesto correspondiente. Me parece que es importante enfocar en esto, primero porque el país se lo merece, segundo porque eso quita mucho sobre la presión a lo que mencionaba anteriormente sobre el tema de la credibilidad económica de los Estados Unidos y las señales que envía el sistema político de que es posible y es capaz de tomar decisiones. Y en tercer plazo, porque me parece que puede sentar un precedente para evitar que confrontaciones por desacuerdos con relación a programas económicos tengan la toma de decisiones como rehén de la circunstancia. Bueno, José Raúl Perales, gracias. También es profesor de la Universidad de George Washington. Y ahora nos vamos con Adolfo Franco. Adolfo, más allá de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que tú ves hacia el futuro, proyectándonos hacia la dinámica de Washington en el futuro? Bueno, hay cosas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, yo espero que ya el presidente ha dicho 3 cosas. Ahora le corresponde a él tomar el liderazgo para ser la persona que entre en negociaciones directamente. No lo hizo con Cuidado de Salud. Acuérdense que lo entregó a los representantes en la Cámara. Ha estado ausente por su propia decisión del debate de la inmigración en el Senado. Ahora, para lograr las cosas que ha dicho el presidente, entre ellas más que nada para los clientes les interesa la cuestión de inmigración, él va a tener que estar muy involucrado con la Cámara para lograr esa reforma. Yo creo que se puede lograr porque hay un compromiso muy fuerte por parte del presidente de la Cámara de hacerlo. Yo creo que hemos visto en el Senado que hay movimientos bipartidistas y yo creo que hay un reconocimiento por parte de mi partido que queremos tener una reforma comprensiva, no necesariamente la que tienen ellos en mente o la que tiene el Senado, pero podemos llegar a ese compromiso. Las otras cosas que tocó Roberto van a ser cosas mucho más a largo plazo y se van a complicar un poco con un año de elecciones en 2014. Bueno, María Cardona, estratega demócrata. Estoy de acuerdo que debemos llegar a un acuerdo con la reforma migratoria, pero esto no está en manos del presidente. El presidente ha dicho: yo estoy listo para firmar el acuerdo que me llegue a mi escritorio. El Senado ya tiene un acuerdo bipartidista. Siempre ha sido la elección del presidente de la Cámara, John Boehner. Él va a tener que escoger si él le va a hacer caso a las voces más extremistas de su partido o si él le va a hacer caso a los más moderados que saben que necesitan aprobar una reforma migratoria si quieren tener un futuro político en este país, tanto en la Cámara de Representantes y especialmente en la Casa Blanca. María Cardona, muchas gracias. Cerra, Roberto y Zurieta, entonces. Yo quiero terminar con una nota positiva. Hay 2 elementos que son nuevos en la negociación de aquí en adelante versus lo que pasamos antes. Lo primero, que efectivamente los republicanos demostraron que hay una línea que no la van a cruzar. Esto es, lo que los sectores económicos supieron desde el principio, estimaban desde el principio que no íbamos a llevar
al no pago de la deuda se cumplió, porque los mercados estuvieron relativamente tranquilos, porque sabían que no se llegaría políticamente a cruzar esa línea. La buena noticia, llegamos con las justas, pero no se cruzó. Eso es muy importante para las negociaciones futuras, saber cuál es el límite de la pelea. Y lo segundo que es muy importante, yo sí creo que el tema de Obamacare ha disminuido y estará presente, pero más disminuido que en esta primera ocasión. Si con esos dos elementos abre las posibilidades que las negociaciones de aquí en adelante sean mejores o menos difíciles de los que fueron en estas últimas con 20 semanas. días de trabajo legislativo, con una dinámica que hasta ahora está saliendo del golpe que recibió, yo creo que tenemos muchos capítulos adelante en Choque de Opiniones. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado en este Choque de Opiniones. A ustedes también muchísimas gracias. Recuerden que estamos siempre en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Yo soy Ione Molinares, hoy por Juan Carlos López. Hasta la próxima en un Choque de Opiniones.